Mi nombre es Carlos González, conocido como Gandhi. Formo parte del equipo del diario desde el comienzo, desde mayo del año 87. Estás desde los primeros tiempos en Página Sí, 12. desde antes de salir a la calle. Desde antes de salir a la calle. Fuiste parte del proyecto, del armado de este Sí, proyecto. sí. Y seguís en el diario hasta ahora. Y acá estamos. ¿Cuál es tu rol en el diario? Soy gerente de Relaciones Culturales. Bueno, queríamos preguntarte cómo surge la iniciativa de los recordatorios. En realidad la iniciativa se la tenemos que adjudicar a Estela Carlotto. Fue ella la que trajo, apenas nacido el diario, habrá sido a los 2 meses, a los 3 meses exactamente de la aparición del diario, trajo el primer recordatorio por su hija. Y ahí se creó un espacio con un formato particular, con la foto de su hija. Y enseguida prendió entre los familiares y al poco tiempo teníamos el segundo, a la semana creo que apareció el segundo, fue otra abuela. Y después ya fue una avalancha que todos los días teníamos por lo menos 2 o 3 recordatorios fijos. Estela de Carlotto vino con esa idea al diario. ¿Cómo fue recibida? Sí, vino para hacer algo con eso. En realidad lo trajo por ahí también con la intención de hacer una nota o algo, y quedó plasmado en un texto de ella con la foto, y fue lo que le dio el formato, que después se mantuvo, después se achicaron un poco en el formato, pero bueno, pero es más o menos igual que desde el principio, ¿no? Y en el diario, ¿cómo decidieron que efectivamente eso era una política interesante? Fue natural, digo, no es que no hubo una reunión para decidirlo. Vino Estela, la recibimos, se publicó, después vino otra abuela, también se publicó, y se fue publicando. Digo, no hubo una decisión previa de decir, bueno, vamos a hacer este espacio dedicado a los desaparecidos, al recuerdo de los desaparecidos. Fue natural, digo, venían los familiares y se publicaba, ¿no? Después sí le dimos al comienzo por ahí eran desparejos los tamaños, porque dependía del espacio en el diario, eso. Pero después con el tiempo, cuando vimos que esto iba a ser una cosa de todos los días, se le determinó un espacio que es el de 8 centímetros de altura, y es el que se mantiene hasta hoy. ¿Hasta cuántos recordatorios publican por día? No hay un tope, pero se han publicado hasta 6, 7 en un día, ¿no? Pero yo creo que son pocos los días que no hay ninguno, y debe haber un promedio de 3 por día, una cosa así. Ese debe ser el promedio de los recordatorios. ¿Y cómo se establecen los criterios para decidir que un recordatorio se publica o no? Bueno, eso sí fue un tema de conversación al tiempo, porque bueno, los primeros eran por los desaparecidos, pero después también se acercaron familiares de militantes que fueron asesinados, y ahí hubo como una conversación de si teníamos que mantener solamente para los desaparecidos, porque en algún momento se hizo así, pero con el tiempo también se incorporaron asesinados y ya es como un recordatorio de la historia, ¿no? No es solo de desaparecidos. En un primer momento eran fundamentalmente familiares de personas desaparecidas o asesinadas, Sí, que traían el recordatorio. Con el tiempo eso se fue ampliando a grupos de amigos. ¿Cómo fue eso? sí, es exactamente así. Al comienzo eran familiares, las madres de los desaparecidos, y madres o padres, y después se incorporaron por ahí gente que pertenecía al mismo gremio, que trabajaba con ellos, o que estudiaban con ellos, amigos. Se fue ampliando la gente que se acercaba a poner recordatorio, ¿no? Inclusive tuvimos casos de que vengan en el mismo día 2 pedidos de un mismo desaparecido, porque venían por 2 lados distintos, por ahí por familiares por un lado y amigos o compañeros por otro. Eso sí, tratamos de unificarlo siempre. En ese caso los unificaron. Sí. ¿Cómo fue la unificación?
situación? ¿Se juntaron con las personas que propusieron unificarlo? ¿Lo hicieron? Sí, se habló con ellos y bueno, pocas veces hubo problemas, ¿no? Siempre se entendió que era que lo importante era el recordatorio, no quién lo hacía. Y con relación a los contenidos, también ha habido modificaciones, ¿no? Fundamentalmente al principio era el recordatorio del desaparecido, del asesinado, y después se incluyeron otros temas. Sí, se fue incorporando mucho la actualidad del momento en el que se publicaba el recordatorio, ¿no? Cuando fue los distintos hechos que acontecieron, por ejemplo, últimamente cuando fue el 2x1, el texto iba mucho a ese tema, ¿no? O cuando fue el punto final, o cuando fue... Tenía que ver con lo que estaba pasando en la actualidad. ¿Y algunos otros contextos políticos, sociales que exceden directamente los vinculados a las violaciones a los derechos humanos en dictadura? Por ejemplo, crisis económica, violencia social. Sí, también. Sí. Siempre se liga a la actualidad. A la actualidad. ¿Recordás algún hecho particularmente relevante para los recordatorios? Bueno, el punto final fue un momento importante de avalancha de recordatorios. El 2x1 también. Sí, cuando pasa algo así fuerte que moviliza, se siente también en el recordatorio. Y, por ejemplo, en la crisis del 2001... Sí, bueno, la crisis económica, sí, se veía reflejado también, sí. También empiezan a aparecer otros atributos, otras características de las personas que fueron asesinadas o están desaparecidas en esos recordatorios, ¿cierto? Por ejemplo, militancia. Bueno, sí, eso al comienzo era todo mucho más personal y más afectivo. Lo que hacían las madres, las abuelas, y después fue tornándose como que se les reconocía militancia política, se los reivindicaba por su lucha, todo eso fue apareciendo con el tiempo, sí. ¿Ustedes intervienen sobre el texto o...? No. Puede haber algún caso de alguna madre que vino y nos pedía cómo lo podían hacer, entonces más o menos la guiamos, pero por lo general venían con la hojita ya escrita, con la foto, y lo armábamos acá. Hubo casos de unos que eran muy largos, entonces bueno, les pedíamos que lo recorten un poco, pero por lo general la mayoría de los casos ya venían hechos. Empezaron a aparecer también recordatorios en algún momento de personas asesinadas o desaparecidas en democracia. Santillán, Witis, Bru. ¿Podrías contarnos un poco cómo se dio ese proceso? Sí, bueno, fue también algo natural, ¿no? Venían, por lo general, todos esos familiares venían al diario por notas, porque el diario cubrió particularmente esos temas. Y llegado el momento de las fechas que tenían que ver con su muerte o desaparición, nos pedían también tener un espacio. En ese caso lo único que hicimos fue hacerlo un poquito más chico como para diferenciarlo en cuanto a formato de los desaparecidos en época de dictadura, ¿no? Pero sí, han venido varios. ¿Recordás algunos de los nombres de las personas que vinieron a entregar su recordatorio que no son víctimas directas de la dictadura? Sí, algunos de ellos fueron Santillán, Costecchi, Bru, Wikis también. Sí, hay alguno más, pero ahora no recuerdo. Los recordatorios también... Perdón, el mismo López también, ¿no? López, claro, Sí. el caso López. ¿López desde el primer momento fue o fue con posterioridad? La verdad que ahí no lo recuerdo, pero... De López no recuerdo si fue al año o posterior, pero se ha recordado también. Los recordatorios también sirven para difundir actos,
conmemoraciones, pero también son una herramienta muchas veces para buscar información. ¿Cómo es que empiezan a aparecer esos elementos en los recordatorios? Bueno, eso fue muchas veces cuando hacían homenajes, entonces también se usaba este espacio como aviso del homenaje que se iba a hacer. Y eso también todo fue decisión de los familiares o amigos, digamos. Nosotros no hemos intervenido en el contenido de los recordatorios en ningún momento, digamos, más allá que con el formato que dábamos. Después siempre fue inventiva de los familiares, de los amigos. Hay casos particulares que te comentaba, por ejemplo, una chica que buscaba a la hermana y publicaba su rostro en la foto para que la hermana se vea identificada en el rostro de ella y poder ser ubicada. Ella publicaba la foto de ella misma y al lado el cuadrito vacío que pertenecería a la hermana. Todas esas cosas son inventivas de la misma gente que traía el recordatorio, ¿no? ¿Y ustedes han recibido, después de esas publicaciones acá en el diario, alguna información, pedidos de contacto con familiares? Sí, ha pasado, sí. Ha pasado de que nos llamen y bueno, si nosotros lo que hacemos es avisarle a la persona que publicaba el recordatorio que se comunique, que había un pedido de comunicación, le pasábamos el teléfono y se comunicaban. Después de ahí nosotros no teníamos que ver, pero sí ha pasado, sí. ¿Recordás algún caso que quieras? No. Eso sana. Hay gente que publicó muchos años y después dejó de publicar. Sí, bueno, Estela Carlotto justamente es una de ellas, ¿no? Cuando aparece el nieto, ella deja de publicarlo. Tomó la decisión de no publicarlo más. Sí, hubo casos que no... ¿Siempre es por alguna razón de ese estilo aparece? Bueno, debe haber de todo, ¿no? Desde gente que conoció el destino de su hijo y entonces por ese, como fue el caso de Estela, dejó de publicarlo. Otras porque han fallecido y no hubo otra persona que tomó la decisión de seguir haciéndolo. Pero sí hay casos de que no se han publicado más. Sí. Como así también hay casos que empiezan a aparecer hace pocos años, ¿no? Que eso es mucho el tema de padres que no publicaban los recordatorios, pero los hijos cuando ya tienen una edad de enterarse de lo que había pasado, son ellos los que toman la decisión de publicar el recordatorio, ¿no? Entonces por eso por ahí hay recordatorios que son de hace 2 o 3 años o de 10 años para acá. Eso también ha pasado. Por eso se mantiene la cantidad de recordatorios, ¿no? El promedio. ¿Y hay gente que publica todos los años? Sí. Hay recordatorios que están todos los años. Sí. ¿Hay algo más que quieras contarnos, que te hayamos preguntado? No, eso. Lo otro es el tema desde el punto de vista del arte, que también se han metido en el tema así también como estudiantes universitarios que han trabajado el tema, inclusive de otros países también, ¿no? Que han venido acá a buscar información, pero desde el arte también inclusive hubo una discusión en una revista que ahora circula por internet, en un momento era una revista en papel, que se llamaba Ramona, que era una revista dedicada al arte, a las artes plásticas concretamente, donde se dio una discusión sobre si los recordatorios se lo podía considerar como arte conceptual. Y bueno, se hizo eso, ha habido muestras también de recordatorios. Y después también el arte en los recordatorios es otro de los puntos, ¿no? Que si bien la mayoría son con reivindicaciones políticas o reivindicaciones sentimentales, podemos decirlo, también hubo mucha poesía. Muchos recordatorios hay poesías propias de los familiares o tomaban poesías de
poetas más conocidos, y se ha plasmado en los recordatorios, ¿no? Así que tiene arte y poesía por todos lados.